Mi nombre es Franco Misonave y esta es la presentación del proyecto de análisis del rendimiento de los jugadores sub-23 en el Campeonato de Apertura 2025. Bueno, para empezar, somos un grupo de cuatro integrantes. Ahí en la primera diapositiva se encuentra el nombre de cada uno. Lo que nosotros intentamos armar desde un principio fue un proyecto con algo que nos guste a todos, un tópico que todos tengamos en común. Y fue por eso que terminamos decidiendo hacerlo en base al fútbol, el proyecto en general, pero en realidad después nos dimos cuenta que el fútbol es muy amplio y que sería mejor intentar hacerlo en algo más en específico. Todo esto para que se entienda mejor el proyecto al final. Y bueno, fue por eso que al final terminamos decidiendo hacerlo más en base al fútbol uruguayo. Bueno, después el proyecto lo que busca analizar es qué tanto influyen los jugadores sub-23 en el rendimiento de los equipos en el torneo Apertura 2025. Lo que queremos terminar viendo es, según la posición final del equipo en la tabla, si tiene un impacto positivo o negativo en base a cuántos jugadores sub-23 tiene cada equipo, ¿no? Y bueno, después de eso lo que hicimos nosotros fue armar una base de datos y ahí lo que hicimos fue ir poniendo datos individuales de cada jugador sub-23 del campeonato, obviamente. En esto incluimos datos como la edad de cada jugador, el club en el que juega, la posición. Después también agregamos la cantidad de partidos que disputaron, pusimos tanto los partidos de titular como los que ingresó desde el banco y los minutos que sumaron en total. También los goles, asistencias y el puntaje según SofaScore, que es una aplicación que lo que hace es puntuar a los jugadores según su rendimiento. Después, a lo último, también lo que hicimos fue agregar la posición final del equipo para ver si tiene cierta relación o no la cantidad de jugadores sub-23 que tiene, ver si quedó mejor posicionado o peor posicionado. Y esto más que nada para terminar sacando conclusiones y ver qué aporte tienen los jugadores sub-23 en sus equipos, ¿no? La importancia que tienen. Bueno, esto es la base de datos que nosotros creamos. Esto es una breve demostración, pero la base de datos tiene 196 jugadores y 11 variables. Y bueno, acá se ve lo que estaba explicando recién, las 11 variables, el nombre, la edad, después pusimos la posición, el club, los partidos jugados, que ahí los separamos en partidos jugados de titular y los partidos jugados de suplente, los minutos en total, después goles y asistencia de cada uno, su puntuación y ahí agregamos la posición de cada equipo en la tabla para luego poder sacar conclusiones sobre el impacto y ver si tienen impacto positivo o un impacto negativo en cada equipo. Bueno, mi nombre es Bruno Regina y yo más que nada les voy a hablar de las preguntas a responder y de la variable dependiente que tuvo nuestro proyecto de estudio. Bueno, antes de empezar a armar lo que digamos fue nuestra base de datos, que la creamos nosotros teníamos bien claro lo que iba a ser la intención del proyecto y los objetivos que queríamos alcanzar y estudiar. Bueno, lo que buscamos fue analizar en principio el impacto que tienen los jugadores sub-23 en el rendimiento deportivo de los equipos del fútbol uruguayo, especialmente en el torneo de apertura del Campeonato Uruguayo 2025. Bueno, para eso planteamos tres distintas preguntas bases, las cuales fueron. La primera fue qué tanto influye en el éxito deportivo, es decir, lo que viene a ser la posición en la tabla, la cantidad de jugadores sub-23 que tiene cada equipo. La siguiente fue, ¿qué equipos realmente son los que apuestan por darle minutos a los juveniles y fomentan el desarrollo? Y la tercera es, más, si se nota, se logra encontrar una diferencia clara entre los popularmente reconocidos como clubes grandes, que ya sean Nacional y Peñarol, y los equipos más chicos en desarrollo con el uso y la confianza de sus jugadores más jóvenes. Esto viéndolo desde la diferencia de economía, popularidad, etcétera, distintos factores que influyen y repercuten en los equipos grandes. Bueno, en este contexto, nuestra variable dependiente fue y es la posición en la tabla, ya que representa el éxito deportivo de cada equipo. Bueno, esa posición nosotros entendemos que puede verse afectada, ya sea obviamente por el rendimiento colectivo, ya que es un deporte colectivo, pero también puede y tiene que ver con lo que nosotros quisimos estudiar, que fue el aporte y de los minutos de los jugadores sub-23.
Bueno, todo esto nos llevó a construir una base de datos con información individual de cada jugador del torneo, menores a 23 años, incluyendo distintas variables como fueron su edad, el club, los minutos jugados, los partidos jugados de titular, los partidos jugados de suplente, los partidos jugados en total, los goles, asistencias, puntuación de SofaScore, entre otras variables. Bueno, esto todo lo logramos agrupar por equipo para poder comprender y analizar tendencias, comparar promedios y visualizar cómo estos clubes manejan sus planteles en relación con los juveniles. Bueno, acá tenemos lo que viene a ser el primer análisis y la primera gráfica que nosotros planteamos. Esto más que nada, los colores tienen que ver con los colores característicos de los clubes del campeonato uruguayo. Bueno, el primer club que tenemos es Montevideo Wanderers, que podemos ver que tiene alrededor de 10 jugadores sub-23 en su plantilla. Luego tenemos River Plate con un marcado ascenso, ya sean 17 jugadores sub-23. Luego tenemos a Racing con 15, Progreso con 8, Plaza Colonia idénticamente con 8, Peñarol con uno más, tenemos con 9, Nacional con 8, Montevideo City Torque con 10, Miramar Misiones con 12, Liverpool, que ya vemos que tiene bastantes jugadores juveniles sub-23 y ya sabemos, les informamos que fue el campeón del campeonato de apertura con 16 jugadores sub-23. Luego Juventud de las Piedras con 11. Defensor Sporting, que es de los que más tiene junto a Boston River, con 18. Luego Danubio con alrededor de 12. Cerro Largo también 12. Y Cerro con 13. Bueno, Boston River con 18 ya también. Bueno, el análisis inicial que tenemos con esta gráfica es demostrar la cantidad de los jugadores sub-23 que cada club participante del campeonato uruguayo contiene dentro de su plantel. Bueno, esta gráfica primero la realizamos y la mostramos de antemano porque es clave interpretar y analizar previo a todo tipo de análisis posteriormente realizado para comprender cómo influye en la cantidad de jugadores sub-23. Por ejemplo, tenemos que Defensor Sporting tiene 18 y, por ejemplo, hay un contraste enorme con Nacional y Peñarol que tienen 8 y 9, por ejemplo. Bueno, esto influye claramente en la posición de la tabla y es importante de comprenderlo. Bueno, para la gráfica recién mostrada, básicamente la hicimos en R con el siguiente código, que fue ggplot, datos, AES y es igual club, entre paréntesis, más John Bar, Labs, title, o sea, el título, cantidad de jugadores por club. En la X, en el eje X pusimos la cantidad de jugadores, en el eje de la Y pusimos el club y le agregamos más tem minimal. Bueno, mi nombre es Manuel Terra y yo voy a hablar un poco de las medidas de resumen univariadas y multivariadas que usamos para el proyecto. Decidimos hacer ambas, así primero analizamos el resumen de los datos de las variables por sí solas y después analizamos cómo se relacionan entre ellas. Primero, para hacer un resumen básico de la base de datos, usamos algunos códigos de R como summary para sacar valores de media, mediana y otros. También table para contar cuántos jugadores hay por cada club. Después calculamos la media de la edad de los jugadores. También calculamos la media y la mediana de la puntuación en SofaScore de cada uno para ver más o menos el rendimiento individual de los jugadores. Y por último, calculamos el promedio de minutos jugados por club para ver las diferencias, si las había, entre los jugadores de cada club. Luego, cuando se trata de las medidas de resumen multivariadas, queríamos ver cómo se relacionaban las variables entre ellas. Primero, para esto usamos ggpairs para hacer un mapa de relaciones entre las variables numéricas. Es este que está acá, que esto lo que muestra es un gráfico, muestra gráfico de dispersión, correlaciones y distribuciones, es decir, muestra cómo se relaciona cada variable con las otras. Y luego, en impacto sub-23, guardamos un resumen agrupado por club con variables acumuladas como el total de goles, asistencias, minutos jugados y el promedio de puntuación. Esto nos ayuda a cualificar el impacto colectivo del juvenil en cada equipo, es decir, analizar qué tanto impactaban estos en cada equipo, que era una de las preguntas que nos hacíamos, era la mayor pregunta que nos hacíamos. Bueno, luego este es el gráfico que ya mostré, que es el mapa de relaciones entre variables numéricas, que ayuda a visualizar mejor qué variables tenían mayor poder explicativo respecto al éxito que tenían los equipos, es decir, qué tanto impactaban los sub-23 en estos equipos. Mi nombre es Guillermo Ortiz y voy a continuar con lo que está diciendo mi compañero.
Acá tenemos un mapa de calor de las relaciones de las variables numéricas, como veníamos. Y se puede ver que la variable que tiene una más fuerte es partidos jugados contra minutos jugados. Por lo tanto, y es positiva. Por otra parte, cuando vemos los azules, que son las relaciones negativas, son muy suaves. Ninguna pasa a ser más que moderada. Esto lo armamos armando una base de datos nueva, seleccionando las columnas de las variables numéricas y aplicándole en Gggali un ggcore a toda esa nueva base de datos solo con estas columnas. Para seguir, tenemos una gráfica que analiza el total de minutos jugados por la posición en la tabla. Lo hicimos con un John Point, le pusimos los puntos de un tamaño correspondiente grande para que se puedan ver bien y le aplicamos la recta de regresión, que como vemos es positiva, no es muy positiva, pero positiva al fin. Y lo que no sea muy positiva está influido porque los equipos grandes, PD Nacional, son valores atípicos, que después lo vamos a explicar bien más adelante. Pero los cuadros como Liverpool, que salió primero, Juventud y algunos más que le fue bien en la tabla, son los que más minutos jugados tienen por su 23. Y hay atípicos en el caso de viceversa. Por ejemplo, Wanderers, que es de los peores ubicados, tiene bastantes minutos de sub 23. Pero con esto podemos afirmar que el total de minutos jugados el total de minutos jugados de los sub 23 influye en la posición en la tabla, que es lo que queremos confirmar. Por otra parte, acá tenemos otra gráfica de John Point que confirma que la mejor variable para analizar los resultados de los jugadores sub 23 es la puntuación promedio de SofaScore. Acá armamos otra base de datos en la cual pusimos a cada equipo y le hicimos a cada equipo el promedio de la puntuación de sus jugadores. Con eso pudimos confirmar que Liverpool, que es el equipo que salió primero en la apertura, fue el que tiene mejor promedio de sus jugadores sub 23. Y el segundo es Juventud, que es el que salió tercero. Esto lo que nos hace es confirmar que el rendimiento de los jugadores sub 23 sí influye en la posición en la tabla de los equipos. No así la cantidad que era lo que nosotros creíamos al principio. Esta gráfica la armamos con un John Point, como dije, y le pusimos en la X la puntuación promedio que obtuvimos y en la Y los equipos. Bien, para concluir, estas son las conclusiones del proyecto, las cuales algunas las fui diciendo mientras iba explicando las gráficas, pero es que tras las investigaciones que hicimos, la última gráfica es la que demuestra que el rendimiento, no así la cantidad, es la que indica y la que mejor influye en la posición en la tabla. La variable que nos hace ver que hay algo de influencia en la posición en la tabla es la puntuación de SofaScore, que es el rendimiento de los jugadores. Por otra parte, estos que están acá son los equipos que más jugadores y más minutos le han dado a los jugadores sub 23 y como vemos no tienen ninguna correlación en la tabla. Esto es porque cada club utiliza sus jugadores juveniles en una forma y en un contexto diferente. Por lo tanto, no todos pueden tener el mismo rendimiento. Por último, como mencioné, Peñarol y Nacional son atípicos y esto ocurre por factores externos a nuestra base de datos. La dificultad y exposición de jugar en un grande hace que los juveniles jueguen menos en equipos, en los grandes que los chicos y las ventas. Los equipos chicos imponen a sus juveniles a la cancha para venderlos mejor, porque los jugadores jóvenes son los que más venta cara tienen, por lo tanto le pueden generar más ingresos a los clubes chicos, que son los que están desesperados por vender. Peñarol Nacional, no tanto. Esas son nuestras conclusiones del proyecto. Muchas gracias.